Fue muy interesante. Yo lo esperaba, la verdad que para mí no era un secreto que se iba a reelegir, era nada más esperar el momento. Esto es una respuesta lógica a lo que es su popularidad con el pueblo salvadoreño. Creo, en mi modesta opinión, que los países de primer nivel tienen esto de la reelección. Es necesario en cualquier país que para que un proyecto presidencial culmine correctamente, se le dé la cantidad de tiempo para hacerlo. Acá, en mi consejo, porque aquí tenemos que estar proponiendo, en mi consejo que debería de hacerse, como hace también todo país de primer nivel, es que cuando viene el cambio de lo que es el gobierno, en la transición cronológica, debe haber un cambio en lo que son las autoridades, porque debe de refrescar las mentes que van a estar a cargo de las secretarías, y el presidente debería de hacerlo. Condujo desde el primer momento el contexto, desde la historia, de valorar cómo se venía desarrollando el ejercicio pleno de la ciudadanía en El Salvador, cómo seguía dependiendo de fuerzas políticas, sobre todo de impulsos externos, y destacar las tres palabras claves que jugaron sobre su discurso: la soberanía, la independencia y la libertad, que fueron tres palabras claves dentro de ese proceso. La gran bola de cristal que uno tiene es la historia, porque ya pasó. Esto que estamos viviendo ahorita ya pasó, ya ha pasado en el país. Y efectivamente el pueblo va a reelegir al presidente, porque así ha pasado en el futuro, en el pasado. El punto es cómo, y quizás es el gran reto del presidente Bukele, es cómo esto se resolvió en el pasado. Y voy a decir una sentencia trágica: nunca terminó bien cuando un presidente se quiso reelegir. Nunca en la historia del país terminó bien. Entonces el reto del presidente Bukele es cambiar esa historia, ¿verdad? Para mí, lejos de esto, dentro de este contexto, hay un gran reto, pero un enorme reto, sobre todo para el presidente, de empezar a gestionar ya no discursos populistas, que ojo, que el populismo no solo se refiere a un término de izquierda o derecha, sino que está dentro de una forma de hacer política dentro de la democracia, sino que este contexto ya viene apartando a sus enemigos, que eran los partidos antecesores del Frente de Arena, sino que ahora está frente a la comunidad internacional. Entonces, ¿cómo plantear ideas que no vayan a desestabilizar a los diferentes sectores? Y sobre todo, valorar que dentro de su primer propuesta de plataforma de gobierno, ¿qué se va a hacer ahora? Pero hay que entender una cosa: no es el momento para que estemos pensando de que ya va a iniciar a partir de anoche la reactivación económica. Y es por lo siguiente: la forma de que se está combatiendo, solo se ha golpeado la operatividad de la pandilla. Todavía no se le ha dado el golpe más fuerte a lo que es la parte económica de las pandillas. Apenas se está rascando la puerta. Que la Constitución, y lo voy a decir en forma figurativa para que no se entienda mal, no es palabra de Dios. Es decir, la Constitución es un sistema de reglas que lo establecen los grupos que están en el poder. Es decir, y así en el contexto que se dio la Constitución del 83 y las reformas que se han venido dando, se dan dentro de esa relación de los círculos de poder. Y es ahí donde viene entonces este sentido. Por lo cual, creo que también hay que hacer énfasis que la Constitución viene a ser ese marco regulatorio. Desde hace 78 años no se ha querido reelegir nadie en la presidencia. Porque había un temor y una regla no escrita dentro de la élite política de que el candidato era el partido, no la persona. Eso ha cambiado hoy, ¿verdad? Es al revés hoy, en las circunstancias que están. El problema es que yo oía abogados conservadores que decían: es que la única forma en que se pueda cambiar la Constitución es un golpe de Estado, porque en la Constitución no está establecido una constituyente, no hay un proceso para una constituyente. Entonces mi pregunta era: ¿y por qué tenemos que llegar al extremo del golpe de Estado para cambiar la Constitución? O sea, ¿qué clase de sociedad
más enferma han construido los conservadores, que solo con violencia, que solo agarrando al ejército o a la policía vas a poder cambiar. ¿Verdad? Exacto, muy salvaje. Entonces, la situación en la que estamos es porque ellos en 78 años no fueron donde un psiquiatra, no fueron donde un psicólogo, la derecha conservadora, para que les tratara ese trauma de que no debería de haber reelección en El Salvador. Cuando yo fui precandidato en Nuevas Ideas, yo planteé, si te acordás, la reelección presidencial. Pero era pasando, y estoy de acuerdo en la reelección ¿Estás presidencial. de acuerdo en la reelección presidencial? Por supuesto, pero tenemos que hacerlo en base a reformar la Constitución para... O sea, ¿qué que dijo el lo presidente dictado ayer? por la sala para ti no es... Porque es un tema bien complicado. ¿Por qué Es decir, complicado ahora y en el Porque pasado es no? Te preguntaría a Julio. Yo creo porque que hace 78 años no pasa eso en el país. no, estamos Es decir, hablando de porque una el nuevo resolución. juego de reglas ha cambiado. Sí, o y ese sea, contexto sí, es el que por eso- permite. a eso quiero llegar. Y estoy asumiendo el papel Mira un el caso poco de del Chile. ausente para Mira el caso de plantearte Chile. cuáles son. Mira el caso chileno. ¿Por no, qué de no pasa acuerdo, la pero es que Constitución? veamos la realidad de Porque nuestro era país, Mario. tan progresista. ¿Cuáles No, pero son? es que las mentalidades latinas somos iguales. El punto es que la reelección en sí no es mala. Los argumentos que dijo el presidente anoche de que otros países la tienen es correcta y no debería de ser traumante para El Salvador tener reelección inmediata, que es, digamos, va el punto, porque Así la es. reelección está permitida. Pero en base a una sentencia de la sala dice que hay que esperar 10 años, ¿verdad? Como para la discusión Esta per resolución se. no habilita la reelección. Es correcto. Habilita la candidatura. La La candidatura. candidatura. pues, Exactamente. Entonces, en este sentido, lo que creo yo que debió haberse hecho las élites políticas es, vaya, miren, ya pasaron 70 años, ¿verdad? Para reformar la Constitución. Metamos un mecanismo para una constituyente en la Constitución, sin necesidad de llegar a un golpe de Estado. Porque lo que pasa en pueblos como los nuestros, solo con golpe de Estado la puedo cambiar. Va a llegar una generación que va a decir, pues deme el golpe de Estado, pues. Para mí, el factor del procedimiento legal es donde se ampara nuevamente esta nueva extensión. Desde mi valoración, y lo he venido insistiendo, deberían haber cambios de focalización. Digo en el sentido de que se siga manteniendo dictámenes del régimen de excepción, pero más focalizados, y que empiecen a entrelazarse con las acciones de seguridad para que dé ese espíritu de tranquilidad a la población y que no se maneje un discurso diferente. Régimen lo que hace es que nosotros los salvadoreños hemos entregado, y la gente y yo estamos haciendo lo gustoso porque no tenemos nada que ver con la delincuencia, para que se nos pueda proteger. Y esos 15 días lo que facilita es que se amalgame mejor lo que son cada procedimiento para poderlo presentar ante los tribunales. Eso es lo que está facilitando. No está facilitando el proceso, el alargamiento del proceso. No, para eso hay formas y hay ya sentencias de cargas en los tribunales que se puede alargar los procesos hasta 2 años en el periodo de investigación y hasta 3 años con los recursos. El hecho que aún en esta valoración que se hizo en el Senado por parte del Comité de Derechos Humanos no se condenó directamente. La Cámara Baja. Sí, de la Cámara Baja, sí, perdón, la Cámara Baja, tiene razón. No se condenó directamente al régimen. O sea, digo como un elemento terrorista de que ahí vienen sanciones. Por lo menos no llegó a sanciones y eso ya dice otro proceso. El senador demócrata Christopher Smith, estableció que él no puede decir que el gobierno del presidente Bukele es una dictadura. Que es posible que no estén de acuerdo en las formas que lo hacen, pero no condenaron, digamos, al gobierno por el estado de excepción, que era, digamos, lo que quizás la oposición hubiera esperado. El gobierno recibe un espaldarazo de alguna manera de Naciones Unidas cuando reconoce lo que tú estás diciendo, es que los estados de excepciones son una facultad que tienen los gobiernos. El estado de excepción focalizado en Ecuador por los disturbios que han habido, el caso también de las pandillas en Honduras que hace estados de excepción focalizados, y en el caso de El Salvador. Entonces Naciones Unidas dice es que es un arma que está ahí en las constituciones, no se la está inventando el gobierno, por lo tanto no podemos decir que sea ilegal, que sea inconstitucional, que sea dictatorial. Ahora bien, dice Naciones Unidas, sí tiene que ser en base al respeto a los derechos humanos, que en eso me imagino aquí todos en el panel estamos de acuerdo de que no hay que gente inocente no debería de ir presa,
Entonces, el gobierno se ha apuntado esta semana, diría yo, 2 éxitos diplomáticos, en el sentido de que no lograron la condena al Estado de El Salvador o al gobierno, como lo quieran ver, por el estado de excepción. Me alegra que organismos internacionales como la Cámara Baja, ¿verdad?, o Naciones Unidas entiendan la situación que vive el país, no condenen al gobierno y le da respaldo a quienes hemos apoyado desde el análisis político el estado de excepción. Por el mensaje que queda de esto es que la oposición debería de replantearse cómo van a abordar el tema del estado de excepción, ¿verdad? Porque es una herramienta que el gobierno dice que necesita para la guerra de las pandillas. Ellos alegan una serie de cuestiones, pero entonces deberían de enfocarse ya no tanto en el estado de excepción, sino en que se respeten los derechos humanos. Transportistas destacan régimen de efectividad. Sí, y el tema de las extorsiones lo golpeó muchísimo. Va por dos vías el pronunciamiento de ellos. La disminución que ellos establecen, que es del 95% que se ha dado dentro del pago de las extorsiones. Habría que valorar dónde está ese 5% todavía que no se logra dilucidar, que no se logra bajar. Pero también por el lado de la disminución de asesinatos, que dentro de este sector era bastante fuerte. Ahora con esto viene un mismo compromiso que el sector transporte debe asumir. Bueno, y ahora que no van a pagar las extorsiones, ¿cómo se va a modernizar el sistema? ¿Qué va a pasar si ya no tienen para poder establecer nuevos mecanismos de contratación, etcétera? Entonces, es una situación bastante puntual que, si bien, así como ellos demandaban los problemas de delincuencia y de extorsión, también la población demanda un mejor servicio de transporte. Creería yo que el gobierno debe de hacer lo que está haciendo con el estado de excepción, si funciona, ¿va? Pero también prepararse para el momento en que tenga que dejar de hacer a través de estado de excepción, digamos, estar deteniendo la delincuencia, ¿va? Nosotros tenemos 25 años de que se nos advirtió este brote del que ya se logró controlar, ¿verdad? Ya habían 3 años que existían maras en el país. Por lo tanto, esta situación es la que se ha tardado 25 años en hacer y que se pudo prever. Para mí, el sistema que se está realizando en este momento solamente es operativo, pero debe de empezarse a ver la estrategia puesta en la palestra para que los demás, los salvadoreños, podamos verla. El análisis que se ha venido haciendo sobre la fuerza que han perdido los partidos tradicionales según la nota Arena, FMLN, según la misma hablo nota, de partidos tradicionales, ¿no? Según la nota que ella envía, ¿verdad?, habla de que le sorprende y le duele que de su mismo partido hayan hecho críticas hacia ella, ¿va? Y al parecer eso la motiva mejor a irse, ¿va? Es contra el vicepresidente de ideología. Sí, Sí. Pero Margarita Escobar lo que está haciendo es, al evidenciar su motivo de la renuncia, es algo que es típico dentro del partido Arena. O sea, es decir, los ataques, esas luchas intestinas que se llaman en política, ¿va? Y que son esas luchas intestinas las que finalmente destruyeron a los grandes partidos. Arena en estos momentos no solo está sufriendo, digamos, la renuncia de Margarita Escobar, es que hay muchos alcaldes que también están en la posición o en la disponibilidad de irse del partido Arena, pues. Entonces, porque ven que es cuesta arriba administrar sus municipios, estar en un partido que no tiene recursos y que tiene una dirigencia que no sé si era temporal, ¿va? Pero es una dirigencia que no ha logrado despegar para, digamos, reactivar el partido y volverlo una opción real de poder, ¿va? Algo que muy recurrente dentro de los dos partidos tradicionales, de que se dan esa situación de ya no tener una claridad dentro de su plataforma, tanto legislativa como municipal. Y es ahí donde vienen las diferencias y es ahí donde vienen los procesos, lejos de las situaciones muy particulares que puedan achacársele a la diputada, porque es diputada todavía, o sea, eso por nombramiento constitucional y elección popular no deja el cargo de ser diputada, que ha renunciado al partido en este caso, ¿verdad? Dentro de este proceso y que pues evidencia, si se quiere hacer frente a cualquier situación, debe haber una oposición sólida, con planteamiento fuerte, con personas que en realidad tengan una visión diferente del país y que puedan presentar opciones a la población. Los partidos tradicionales están carentes de líderes.
Arena nació con un caudillo, porque él no era un líder, él era un caudillo realmente que estaba guiando o estaba haciendo la recolección de sus mentes. Desde mi punto de vista, podrán decir otra cosa, que era su líder, pero realmente era un caudillo. Cuando él fallece, empiezan a tomar lideratos como por los presidentes que estaban, iban en turno, les iban cediendo para crearles la atmósfera presidencial, y esa era la fórmula que ellos decían: él es presidenciable, y lo ponían. Ahí pasaron otros que intentaron incluso ser presidentes, no pudieron, y luego ha quedado descabezado, y esta cosa empezó al declive desde el momento que ya no lograron la presidencia. Fue un barco que empezó a irse a la deriva, y hasta el último, que básicamente ha sido ya a la profundidad. Y todos los que eran los grumetes de este barco se han ido a la picota. Los partidos políticos deben de entender que las transiciones deben de ser pacíficas, deben de ser acordadas y deben de ser armoniosas. Hay que sustituir a los antiguos liderazgos por los nuevos, sí, pero hay que retirarlos con dignidad y con respeto de la política. No le puedes decir: váyase de aquí, viejo, usted no sirve para nada. Vean, no es así como debes de hacer las cosas. Cuando se habla de ese impacto, cuando lo mencionaba Ernesto la palabra, es porque internamente evidencia que el partido no tiene cabeza. No tiene cabeza ni ideas para poder proyectarse. Y eso refleja a la ciudadanía todavía ese grado de desconfianza. ¿Cuáles son los nuevos liderazgos? Digo, pregunto, porque, por ejemplo, yo he escuchado ya y he visto de los que ya andan conquistando sus nuevos supuestamente puestos para curules, que lo primero que dicen es: ya tengo financiamiento. Entonces, cuando uno tiene financiamiento para lanzarse a candidato presidencial, ya tiene patrón. Así de fácil. Entonces, ¿por qué el que me va a dar un dinero no me lo va a dar gratis? Pues no me va a darlo porque ni porque ama el país. Pues sí, no, aquí en el país no es porque me ama, sino que es porque quiere ver qué es lo que va a poder utilizar. Voy a tener un patrón más. Entonces no es una situación así, y eso hay que tenerlo claro. Que van a llevar caras nuevas, por supuesto que las van a llevar.